Hay regresos que llaman la atención por lo que se dice, y otros que consiguen que prácticamente todo el mundo termine hablando de cómo se ha vestido la persona que regresa. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Melania Trump en su última aparición pública en los jardines de la Casa Blanca. La primera dama estadounidense ha reaparecido junto a su marido Donald Trump, y aunque el acto tenía un evidente componente institucional, su imagen terminó ocupando buena parte de la conversación. No solo por un cambio bastante visible en su cabello, ahora mucho más rubio y luminoso, sino también por una combinación cuidadosamente construida en rojo y azul que inmediatamente recuerda a los colores de la bandera estadounidense. Pero hay un detalle todavía más interesante. En sus pies llevaba uno de los modelos que, según el artículo de referencia, se ha convertido en uno de sus grandes favoritos, unos estiletos de Manolo Blahnik, diseñador de origen canario, con un tacón de aproximadamente 10 centímetros. Y aquí es donde el look empieza a contar una historia mucho más interesante: una camisa estadounidense, una falda de una histórica firma francesa y unos zapatos españoles. 3 referencias diferentes de la moda internacional reunidas en un solo estilismo. Y todo ello sin recurrir a un diseño especialmente llamativo. Así ha sido el regreso de Melania Trump al trabajo. Y cuanto más se observa el conjunto, más detalles aparecen. Para entender por qué esta aparición ha generado tanta atención, primero hay que ponerla en contexto. Melania Trump es una figura cuya imagen pública ha estado estrechamente vinculada a la moda desde mucho antes de convertirse en primera dama. Su pasado como modelo y su relación con grandes firmas internacionales han hecho que prácticamente cada aparición oficial sea examinada con detalle. En esta ocasión, el escenario fueron los jardines de la Casa Blanca y el acompañamiento, su marido, Donald Trump. El artículo describe la aparición como un esperado regreso a la escena pública y pone el foco especialmente en la transformación de su imagen. La primera señal está en el cabello. Melania mantiene su habitual melena larga, ondulada y con volumen, pero ahora presenta una tonalidad notablemente más clara. Las mechas, especialmente visibles alrededor del rostro, crean el conocido efecto de iluminación frontal que en el mundo de la peluquería suele asociarse con las llamadas money piece o mechas que enmarcan la cara. El resultado es bastante diferente del tono castaño más oscuro que había llevado anteriormente. Y aunque puede parecer un detalle menor, precisamente este tipo de cambios demuestra hasta qué punto la imagen de una figura pública puede modificar la percepción de una aparición sin necesidad de transformar completamente su estilo. No estamos ante una Melania completamente diferente. Al contrario, su peinado continúa siendo reconocible y su estética mantiene la elegancia sobria que suele caracterizarla. Lo que cambia es la luminosidad. El cabello más claro aporta una apariencia más cálida y hace que el rostro destaque de una manera diferente. A partir de ahí comienza la segunda parte de la historia, la ropa. Melania eligió una combinación basada en 3 elementos principales. La primera pieza era una camisa azul celeste de Michael Kors, una firma estadounidense especialmente asociada con el concepto de lujo americano. La camisa, de corte clásico y confeccionada en popelín, incorporaba pequeños detalles dorados en los puños. Nada excesivamente llamativo. Y precisamente ahí está la clave. En lugar de apostar por estampados grandes, volúmenes exagerados o diseños difíciles de llevar, el conjunto se construyó a partir de prendas reconocibles y relativamente sencillas. Pero entonces aparece el contraste. La camisa azul fue combinada con una falda lápiz roja de Dior. La diferencia cromática es inmediata y convierte una combinación aparentemente básica en un estilismo mucho más potente. La falda sigue una silueta recta y ajustada, de cintura alta, una estructura que encaja con el tipo de prendas que Melania ha utilizado en numerosas ocasiones. En términos visuales, la línea vertical ayuda a crear una imagen estilizada y muy definida. Y aquí encontramos uno de los elementos más interesantes de este look. La elección del rojo y el azul no parece casual desde el punto de vista visual. Son 2 colores profundamente vinculados con la identidad estadounidense y, combinados, producen inmediatamente una lectura patriótica. Ahora bien, conviene hacer una distinción importante: que los colores recuerden a la bandera de Estados Unidos es una observación estética. No tenemos, a partir del material disponible, una declaración pública de Melania explicando que esa fuera la intención concreta del conjunto. Por eso es mejor hablar de un guiño visual que de una motivación confirmada.
Y después llegamos al elemento que probablemente más interesa a los amantes de la moda, los zapatos. Porque aquí aparece una conexión directa con España. Melania escogió unos estiletos de Manolo Blahnik, el célebre diseñador de origen canario cuya firma se ha convertido en una referencia internacional del calzado de lujo. El modelo mencionado es el Bebé, un salón de líneas clásicas con punta afilada y tacón fino. En esta ocasión, el calzado estaba realizado en un rojo prácticamente idéntico al de la falda. Y eso consigue algo muy concreto, unir visualmente la parte inferior del conjunto con el resto del estilismo. No hay un zapato compitiendo con la falda. El zapato la prolonga. Además, el artículo señala que Melania posee este modelo en numerosos colores y que se trata de uno de sus zapatos de referencia. Esto resulta especialmente revelador porque demuestra que, detrás de una imagen que puede parecer espontánea, también existe una selección basada en elementos que la persona ya conoce y domina. Un tacón de 10 centímetros no es precisamente el calzado más discreto o sencillo para una jornada de trabajo. Sin embargo, dentro de la estética pública de Melania, este tipo de salón encaja perfectamente con la imagen de elegancia estructurada que suele proyectar. Y hay algo más que merece la pena señalar. El conjunto reúne tres mundos de la moda. Michael Kors representa el componente estadounidense. Dior aporta la tradición francesa. Y Manolo Blahnik introduce una firma vinculada a España y a la tradición del calzado de lujo. Es decir, aunque visualmente todo parece muy sencillo, las referencias detrás de cada pieza son bastante importantes. Ese es precisamente uno de los motivos por los que la moda de Melania suele generar tanta conversación. No necesita necesariamente vestir una pieza extravagante para llamar la atención. En muchas ocasiones, la fuerza está en la combinación. Y aquí entramos en la parte más humana de la historia. Porque cuando vemos a una figura pública aparecer perfectamente preparada, es fácil olvidar que la imagen también comunica una determinada etapa. Melania tiene una trayectoria pública muy particular. Antes de llegar a la Casa Blanca ya era conocida en el mundo de la moda y, desde que asumió el papel de primera dama, cada una de sus apariciones ha sido observada desde dos perspectivas diferentes, la institucional y la estética. En esta ocasión, el cambio más evidente no está en su ropa, sino en su rostro y su cabello. El nuevo tono rubio aporta frescura sin romper completamente con su identidad visual. Y eso puede ser importante precisamente porque los cambios de imagen más eficaces no siempre son los más radicales. A veces basta con modificar la luz alrededor del rostro para que una persona parezca completamente renovada. El artículo también señala que Melania cumplió 56 años esta primavera. Esa información permite entender por qué el cambio de cabello puede llamar especialmente la atención en esta etapa de su vida pública. Pero hay que evitar ir más allá de lo que sabemos. No existe, en el material disponible, una declaración de Melania diciendo que haya cambiado su cabello por una razón concreta. Por tanto, cualquier interpretación sobre sus motivos personales sería simplemente especulación. Lo que sí podemos observar es el resultado, una imagen más luminosa, más cálida y claramente distinta de algunos de sus looks anteriores. Y eso nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Por qué un estilismo puede convertirse en noticia cuando la persona está participando en un acto oficial? Porque en el caso de las primeras damas estadounidenses, la ropa ha formado históricamente parte de la comunicación pública. Una elección de color, una firma o incluso el tipo de silueta pueden terminar siendo interpretados como elementos de identidad, elegancia o representación. Pero en el caso concreto de Melania, hay una particularidad adicional, su experiencia previa en la moda. No estamos hablando de alguien que descubrió las grandes firmas después de llegar a la Casa Blanca. Su relación con la industria viene de mucho antes. Por eso, cuando aparece con una camisa de Michael Kors, una falda de Dior y unos Manolo Blahnik, el resultado parece coherente con una estética que ya forma parte de su identidad pública. Y aquí aparece otro detalle curioso, la sencillez aparente. Ninguna de las tres piezas principales necesita una explicación complicada. Una camisa, una falda, unos zapatos. Pero el color, el ajuste y las marcas convierten esas tres prendas básicas en un conjunto reconocible. Eso es lo que en moda suele diferenciar un estilismo simplemente correcto de uno que termina siendo fotografiado y comentado. En cuanto a lo que ocurre después, hay que mantener los pies en la tierra.
Lo confirmado por el material disponible es esta aparición pública y el cambio visible en su imagen. También conocemos las firmas y características principales de las prendas descritas. Lo que no sabemos es si este nuevo tono de cabello se mantendrá durante los próximos meses, si formará parte de una nueva etapa estética más amplia o si simplemente responde a una decisión puntual. Tampoco existe información suficiente para afirmar que los colores hayan sido elegidos deliberadamente como un mensaje político. Podemos observar la combinación rojo y azul y entender por qué recuerda inmediatamente a Estados Unidos. Pero una interpretación visual no debe convertirse automáticamente en una intención confirmada. Lo mismo ocurre con el significado de cada detalle. Los botones dorados de la camisa pueden aportar sofisticación y estructura al conjunto, pero no tenemos una declaración de Melania explicando un mensaje específico detrás de ellos. Y esa diferencia entre lo que vemos y lo que realmente sabemos es importante. Porque una buena historia de moda no necesita inventar significados para resultar interesante. En este caso, los propios hechos ya son suficientes. Melania Trump ha regresado a un acto público en los jardines de la Casa Blanca con una imagen renovada, especialmente por su cabello más rubio. Ha apostado por una combinación de azul celeste y rojo intenso. Ha mezclado una firma estadounidense, una casa francesa y una marca de calzado de origen canario. Y ha vuelto a utilizar uno de esos elementos que parecen formar parte de su zona de confort estilística, los estiletos bebé de Manolo Blahnik. Al final, quizá lo más interesante de esta aparición no sea una sola prenda. Es la manera en que todas funcionan juntas. El cabello ilumina el rostro. La camisa aporta una base limpia. La falda introduce fuerza con el rojo. Y los zapatos repiten ese mismo color, cerrando visualmente el conjunto. Todo está conectado. Y eso explica por qué, incluso en una aparición oficial donde las palabras y el contexto institucional deberían ser protagonistas, la imagen de Melania Trump vuelve a generar conversación. Su regreso demuestra algo muy sencillo: en la imagen pública, los pequeños cambios pueden producir una diferencia enorme. No sabemos todavía si este cabello más rubio será la nueva constante de su estilo ni si veremos más combinaciones similares en sus próximas apariciones. Tampoco hace falta anticiparlo. Por ahora, lo que tenemos es una aparición muy concreta y perfectamente documentada en sus elementos principales: una Melania más luminosa, una combinación de colores con fuerte identidad visual y unos zapatos españoles que, una vez más, ocupan un lugar protagonista. Y quizá esa sea la verdadera lección de este look: no siempre hace falta cambiarlo todo para llamar la atención. A veces basta con conocer muy bien qué funciona, elegir las piezas adecuadas y modificar un solo detalle en el momento preciso. Melania Trump lo ha hecho con su cabello, sus colores y sus clásicos de moda. Ahora la pregunta es para ti: ¿qué te parece este nuevo look de Melania Trump, especialmente el cambio a un cabello mucho más rubio?